Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Gracias a FUNCEI, a Stambulian Talks y a Sarepta por esta invitación y tratar de, la idea es acercar un poco a los pediatras sobre esta patología, que si bien tiene una incidencia y está catalogada dentro de las patologías poco frecuentes en la infancia, para el área de neuromuscular, principalmente en la infancia, es una de las dos enfermedades genéticas más frecuentes de ver. Así que el diagnóstico temprano va a hacer que podamos hacer una intervención en forma temprana, desde la rehabilitación, y poder tener un acercamiento y una contención familiar mucho más certera, digamos. Así que bueno, si podemos empezar con la presentación, la idea es que sea una presentación fluida, así que las preguntas que ustedes puedan llegar a tener las escriben en el chat y que van a ser leídas. Vamos a hacer unas interrupciones durante la presentación para poder responder estas preguntas. Bueno, entonces arrancamos a partir de un caso clínico que es el disparador y el motivador de de nuestra búsqueda y de nuestro estudio día a día en el consultorio. Entonces empezamos con este paciente, Octavio, es un varón de 4 años, que tranquilamente podría ingresar al consultorio de cualquiera de ustedes, y que como antecedente patológico lo que refiere la madre es un varón prematuro de 32 semanas de edad gestacional por una preeclampsia, con lo cual tuvo que ser realizada una cesárea secundario a la patología o a la complicación materna. El paciente estuvo hospitalizado durante 60 días, sin embargo recibió un alta con un peso de 2 kilos 35 gramos y continuó en seguimiento, más allá de su prematurez, también por una dificultad para la ganancia del peso. Hasta ahí es una historia, dentro de todo, frecuente, no hay nada que nos llame relativamente la atención para pensar en un chico con una distrofia muscular de Duchenne, ¿cierto? Entonces seguimos avanzando en la historia de este paciente, y en lo que nosotros vamos a preguntar, sobre todo, son los hitos del desarrollo neuropsicológico de nuestro paciente. Entonces, recordemos, era un varón de 3 años, entonces lo que nos interesa son justamente edades puntuales en las cuales después vamos a ir charlando, necesita cumplir con las pautas madurativas acorde a la edad, ¿sí? Entonces, una de las preguntas frecuentes es ¿a qué edad sostuvo o tiene el sostén cefálico? Sostuvo el cuello. En este caso, el niño a los 3 meses tuvo un desarrollo normal, logró la sedestación, o sea que se sentó a los 7 meses, comenzó a hablar a los 12 meses, hasta ahí no hay nada tampoco que nos llame demasiado la atención, incluso con el antecedente de un niño prematuro. Y acá en la pregunta de a qué edad comenzó con la bipedestación o la marcha en forma asistida o en forma independiente, lo que nos refiere en la madre es que caminó a los 2 años, con la salvedad, ¿no es cierto?, de la edad corregida de un varón de 32 semanas, con lo cual nos da un comienzo de la marcha a los 22 meses de edad. El relato de la familia es que al iniciar el colegio, en la salita de 3, la maestra lo que decía era que el niño siempre era lento, quedaba atrás en educación física y se caía con frecuencia. Y algo que llamó la atención a la maestra, con lo cual fue una de las charlas que tuvo con los papás y lo que los padres hacen un poco de referencia en la consulta, es que después de la actividad física el niño presentaba dolores musculares. Recordemos que un niño entre los 3 y los 4 años, para que refiera a esto, uno en general muchas veces lo asocia a que o no quiere ir al colegio o algo más emocional, digamos, ¿no? Pero son datos que hasta ahí por lo menos tienen que hacer referencia a prendernos, aunque sea una lucecita roja, para tener en cuenta el desarrollo de nuestro paciente. No sé si hasta ahí a alguien se le ocurre cómo seguir, si les parece que está bien el desarrollo, que cumplió los hitos a la edad que tenía que hacer, que tenía que cumplirlos, si hay algo que les gustaría agregar a esta edad, si lo tendría que seguir estudiando, o si ustedes como pediatras, bueno, verían a ver cómo sigue su desarrollo, ¿no?
Y entonces vamos a recordar esto que les decía tan importante, que es, ustedes ven en esta tablita, que es una tabla que es adaptada del libro que escribió el doctor Fejerman. El doctor Fejerman fue el padre de la neurología infantil en la Argentina, y si bien acá están hitos motores que uno tiene que conocer exactamente en porcentaje que se tienen que comenzar a ver, y a qué edad deben tener la adquisición de esta pauta, me gustaría hacer hincapié sobre todo en lo que es el sostén cefálico, ¿sí? En donde vamos a ver, es la primera línea, ¿sí? En donde vamos a ver que el 25% de nuestros pacientes, o sea, dentro de la población que se estudió, al mes y medio aproximadamente ya lo adquieren, pero sí o sí, el 95% de esta población, antes de los 5 meses, deben haber tenido y adquirido el sostén cefálico. Quiero hacer hincapié en esto porque realmente a veces pasa, como especialista, que llega a la consulta un paciente que tiene 6 o 7 meses y aún no adquirió el sostén cefálico. El otro ítem que es realmente importante es la sedestación. La sedestación puede ser con apoyo, el famoso, digamos, sentarse con trípode, o la sedestación independiente, que es cuando el bebé ya retira la mano y logra sentarse de una manera estable, o sea, contra la gravedad, sin tener un apoyo ni de su cuerpo, ni almohadones, ni nada externo. Y ese hito motor lo adquieren, fíjense, el 25% un poquitito después de los 6 meses y el 95% a los 9 meses y medio. Esto quiere decir que si un bebé a los 10 meses lo único que hace es rolar o para un lado o para el otro, o apenas tener sostén cefálico, hay algo que tiene que hacer llamar la atención, estas banderas rojas que hablamos, que tiene que hacer llamar la atención y tomar una conducta. A poquito vamos a ir desarrollando cuál sería la conducta más apropiada, pero me parece que aunque sea algo tiene que llamar la atención y volver a preguntarse qué es lo que está pasando con este paciente. Y el otro hito motor súper importante es la marcha, ¿no? En general, a los 12 meses, la consulta de los padres en un consultorio pediátrico es, bueno, ya estoy esperando que camine, camina un poquitito más tarde que el hermano, si es que tienen hermanos, si lo comparan. Pero bueno, la realidad es que en teoría los chicos deben adquirir la marcha en forma independiente, el 95% a los 15 meses y medio, pero el 100% sabemos que a los 18 meses deben haber adquirido la marcha en forma independiente. Si entre los 18 meses y los 20 o 22 meses no adquieren la marcha, es un motivo de consulta. ¿Está bien? Entonces, me quedo con estos 3, el resto por supuesto que son importantes y son parte de la práctica diaria, y espero que la mayoría de los pediatras, la verdad es que cada vez más esto se está tomando en consideración, y por suerte las consultas y las derivaciones a los especialistas son cada vez en forma más temprana, pero me parece que es importante tenerlo en cuenta en el día a día. Entonces, si, digamos, teniendo en cuenta esta tabla, y recordando un poquito el caso clínico que fue nuestro disparador para la charla, más allá de que ustedes saben cómo es el título de nuestra charla, que es distrofia muscular de Duchenne, a este paciente con 4 años que consulta, con un retraso en la adquisición, en la pauta motora, en la marcha, ¿sí? Porque recuerden que más allá de su prematurez, a los 22 meses adquirirá la marcha. Y estos dolores que refiere la maestra, me parece que es un cuadro que sindromáticamente uno tiene que referirlo y establecerlo como, por lo menos, que hay algo a nivel de su musculatura que no cumplió con las pautas necesarias para la edad. Entonces, podemos englobar en la debilidad muscular. Y si hablamos de debilidad muscular, es importante tener en cuenta los 2 grandes grupos, ¿no? Porque para nosotros como neurólogos es importante poder diferenciar si la debilidad muscular es de origen central o periférico. ¿Por qué? Porque esto nos cambia muchísimo cómo estudiar a nuestro paciente, el plan de estudios que le vamos a hacer puntualmente, el tiempo que nos va a llevar cada uno de ellos, y cómo hablar con los padres en cuanto a las estrategias de trabajo, que es lo principal.
Entonces, si uno piensa que el problema está a nivel del sistema nervioso central, un poco del esquema, lo que les muestra ahí es la primera motoneurona, ¿no es cierto?, que se encuentra en el área motora de Rolando, y que sería capaz el principal, lo que vemos en pediatría, la principal afección secundaria a una encefalopatía hipóxico-isquémica, que es lo que más se ve, digamos, a nivel de debilidad muscular, sistema nervioso central. Y en el examen físico lo que nos vamos a encontrar es claramente con el cuadro de un paciente con una parálisis cerebral, que ustedes deben ver frecuentemente en el consultorio, en donde el compromiso muscular es la espasticidad, está todo como en más, digamos. Está espástico, está hiperrefléxico, y además lo que vemos y llamativamente lo contrastamos con el sistema, si hay afectación del sistema nervioso periférico, es el compromiso cognitivo, ¿sí? Esto de que el paciente tiene conexión variable, a veces por escasos minutos, otras veces se conecta un poco más con la familia, pero le cuesta conectarse con el entorno. En cambio, si pensamos que nuestro paciente tiene una hipotonía o una debilidad muscular secundaria a una afección del sistema nervioso periférico, nos vamos a encontrar en que la alteración puede estar a partir de lo que llamamos la segunda motoneurona, las alfa-motoneuronas del asta anterior de la médula espinal, de ahí en adelante, afectación del nervio, afectación de la placa neuromuscular o afectación pura y exclusivamente del músculo. Y en ese caso, el examen físico de nuestros pacientes va a ser en general en menos. Debilidad muscular, o sea, un tono muscular más bien flácido o bajo, con hiporreflexia o arreflexia, y con un nivel cognitivo que por lo general es normal. Puede tener alguna afectación más que nada en el área del aprendizaje o un trastorno más que nada del lenguaje, pero en términos globales es un chico con un nivel cognitivo dentro de los parámetros normales. Entonces, en general, el retraso motor, ahí lo que pone esta imagen, más que nada como aislado, sino que puede ser no tan notorio como en un chico, si mentalmente ustedes se hacen la imagen de un chico con una tetraparesia espástica, secundaria a una encefalopatía hipóxico-isquémica, ¿no es cierto? El manejo claramente es diferente, como les decía, en cuanto a los estudios, el plan de estudio, los estudios complementarios que voy a pedir, y digamos, el equipo terapéutico que lo va a abordar y de qué manera lo va a abordar. Muy bien. Entonces, como proceso final, como imagen final, para ustedes tener a grandes rasgos si se trata de una afectación del sistema nervioso central o sistema nervioso periférico, a grandes rasgos la idea, el dibujo que tienen que hacerse en la cabeza es un chico con una parálisis cerebral por afectación del sistema nervioso central y tal vez un chico con debilidad, digamos, leve o trastornos en la marcha, o una marcha que no sea eubásica y demás, tal vez trastornos neuromusculares, con ptosis, un poquitito más detallado es el examen físico. Muy bien, dentro de lo que son los trastornos neuromusculares y metiéndonos más en el área específica, uno trata de clasificar al paciente para entender la fisiopatología que estamos viendo, ¿no? A partir del examen físico, siempre, que es nuestra herramienta fundamental con lo que contamos en el día a día. Pero poder entender también en dónde está la topografía de la lesión nos va a llevar también a no hacer estudios complementarios en exceso, no cargar al paciente y a su familia haciendo consultas y estudios a veces cruentos, a veces que los familiares, por ejemplo, una anestesia no es la mejor imagen que ellos se pueden hacer, o una electromiografía, en fin. Poder clasificar topográficamente en dónde se encuentra la lesión nos ayuda a clarificar y a agudizar nuestros estudios complementarios. Entonces, las posibilidades son que haya una lesión en las motoneuronas del asta anterior de la médula, como les dije anteriormente, y entonces la causa más frecuente es la atrofia espiral, o una afectación a nivel nerviosa, y esto puede ser una afectación adquirida o una afectación hereditaria, o una afectación a nivel de la placa neuromuscular, como la miastenia congénitas
o una afectación pura y exclusivamente del músculo, y ahí es en donde entran digamos, la charla que nos convoca, que son las distrofias musculares o las miopatías congénitas. Muy bien, las distrofias musculares o las distrofias o miodistrofias, como puede llamarse también, son enfermedades de causa hereditaria que en general producen una debilidad que es progresiva, que es crónica, que a la larga vamos a tener una atrofia a nivel muscular, que es variable, el fenotipo no siempre se correlaciona el mismo genotipo con el fenotipo, entonces siempre hay que recordar y volver a pensar el paciente que tenemos enfrente. Tal vez dentro de una misma familia, con el mismo gen afectado, el fenotipo es muy, muy variable. Estos son esquemas que nos ayudan un poco al examen físico, ¿sí? A nosotros como neuropediatras y como especialistas en neuromuscular, el examen físico lo hacemos bastante detallado por grupo muscular porque justamente nos orienta después a la agudeza del estudio complementario que fuéramos a pedir, ya sea para biología molecular, para inmunohistoquímica, para electrofisiológico, o sea, nos orienta muchísimo. Entonces, no es lo mismo, fíjense, en el primer esquema en donde se grafica sobre todo las áreas que están más oscuras, es en donde vamos a encontrar mayor debilidad, ¿no es cierto? Entonces, en un paciente que tenga Duchenne o Becker, vamos a ver que la debilidad se encuentra principalmente a nivel de las cinturas escapulares y pélvicas, pero fíjense el detalle de la cervicoplejía, o sea, la debilidad de los músculos flexos tensores del cuello. Fíjense que si uno lo compara con el resto de los esquemas, la distrofia de Duchenne y de Becker es digamos, un signo clínico que encontramos frecuentemente y a muy temprana edad. Otra es la debilidad que existe en los gemelos, digamos, cuando a un paciente le pedimos que haga una marcha sobre sus talones, vamos a ver que el niño no lo va a poder hacer, o lo va a hacer con mucha dificultad. Bien, esto es un modo recordatorio, ¿sí? Saber de lo que estamos hablando, que es unas distrofias musculares que son hereditarias, que tienen un patrón de herencia tipo mendeliana, que son dominantes o recesivas, que pueden ser autosómicas o ligadas al cromosoma X. Puntualmente Duchenne ya lo vamos a ver, pero está ligada al cromosoma X. ¿Puede demorarse el diagnóstico hasta la edad adulta del paciente? De lo que hay que hablar de este grupo de patologías más bien es de distrofinopatías, ¿no es cierto? Entonces, como el fenotipo es tan variable, uno puede encontrar desde una afectación en la misma familia con una cardiomiopatía dilatada, por ejemplo, hasta un niño muy afectado, hasta otra persona oligosintomática y que recién a partir de la segunda o tercera década de la vida, lo que refiere a fatigabilidad muscular, por ejemplo, o una escoliosis, o una persona que, eso también fue alguna consulta que tuve, que es algún primo o un tío del caso del paciente, ¿no? Que diga que es musculoso, pero nunca fue al gimnasio. Entonces, la distrofia muscular de Becker tiene esta particularidad, ¿no? De parecer físico-culturista sin tener la necesidad de hacer el esfuerzo de ir a un gimnasio. Así que es probable. Bueno, entonces volvemos a nuestro paciente, al caso que nos vino derivado, o que apareció en nuestro consultorio. Recuerden, Octavio, de 4 años, que tenía caídas frecuentes, que tenía mialgias, que más que correr lo que hacía era caminar rápido y siempre quedaba último en la fila. Entonces, el pediatra lo que decidió, más que nada por esta cuestión de que tenía una dificultad en el crecimiento, tenía una baja ganancia post-natural, obvió u omitió el hito motor que tanto señalamos, ¿no? Esto del retraso de la adquisición de la marcha, y la referencia que hacía la maestra, y lo que hizo fue derivarlo al endocrinólogo por el problema de la ganancia post-natural. Entonces el endocrinólogo a esta altura lo que hizo fue pedirle un laboratorio, estudios complementarios básicos,
y dentro de ellos le pidió un hepatograma. El hepatograma, el resultado fue un aumento de las enzimas de las transaminasas, por lo cual le fue sugestivo de alguna patología gastrointestinal, puntualmente alguna alteración hepática, entonces lo derivó al gastroenterólogo. El gastroenterólogo, con este cuadro clínico, con este hallazgo del laboratorio, podríamos decir, descartó patología hepática, y una vez que terminó de descartar esa patología hepática, sugiere que se le haga estudios más que nada neurológicos para descartar alguna otra patología que no fuera ni endocrinológica ni gastroenterológica. Entonces hasta acá nos llega a neurología un paciente, como les decía, de 4 años, que fue visto por 2 especialistas y que siguen sin ponderar el retraso de la adquisición de la pauta motora ni las mialgias que refería la mamá y la pediatra, y la maestra, perdón. Hasta acá, ustedes, como pediatras, cuando el gastroenterólogo los deriva o sugiere la derivación al neuropediatra, no sé si se les ocurre alguna pregunta, si se les ocurre algún comentario, algún estudio o algo que ustedes podrían avanzar. Hoy en día, que han mejorado los criterios de sospecha y diagnóstico de trastornos generalizados del desarrollo y trastornos del espectro autista, ¿podría confundirse el caso de Octavio con un caso de TEA? Sí, está perfecta, está muy buena la pregunta, porque eso lo vamos a ir charlando, pero está muy buena esa pregunta como disparador, porque los chicos con distrofia muscular de Duchenne suelen tener asociados en distintos grados, ¿sí?, el área cognitiva. Tanto el retraso del lenguaje está asociado en el casi 90% de los pacientes o más. En general es, digamos, como la pauta motora surge más tempranamente, queda medio relegada esa complicación, pero a medida que van pasando los años, tal vez son chicos que a los 5 años, además de caminar, digamos, de una manera particular y de no correr y no saltar, tienen un lenguaje que parecieran chicos de 3 años. Y entonces suelen confundirse, sí, con TEA, tal vez un TEA de alto rendimiento, podríamos decir, pero suelen confundirse. Y en algún tipo de mutaciones, que ya lo vamos a ir viendo un poquito más con respecto a la genética, pero hay mutaciones puntuales en la distrofia muscular de Duchenne que tienen mucho más compromiso del área cognitiva y en general vienen derivados al consultorio como chicos con posible diagnóstico de TEA y finalmente son chicos con diagnósticos de distrofia muscular de Duchenne. ¿Por qué? Y ahí se asocia un poquito lo motor, que es caminar en puntas de pies. Ustedes saben que este tipo de marcha es frecuente de ver en los chicos con Duchenne, por la retracción aquiliana que ellos tienen, pero también se asocia a los chicos con TEA. Entonces está ese gris, con el cual está muy bien hecha la pregunta, que es con lo que nos encontramos en el examen físico, y es un desafío hacer el diagnóstico diferencial totalmente, sí. Por suerte, lo que podemos hacer fácil desde el consultorio clínico, desde el pediatra, médico de familia, o bueno, neurólogo obviamente que sí viene, pero es pedir una CPK, y con eso hacemos la gran diferencia entre un TEA de un chico con una distrofia muscular o una distrofinopatía, por lo menos. ¿Ninguno de los especialistas vio a Octavio caminar hasta que llegó al neurólogo? Sí, lo vieron caminar, pero no le llamó la atención. Es un tema. No sé, como la verdad es que no puedo decirme, pues no estoy metida en el consultorio de cada especialista, pero muchas veces esto pasa por alto si uno no tiene el detalle. Y por ejemplo, una de las preguntas que vienen al caso de Octavio y del examen físico, el neuropediatra acá lo que refiere es que en el examen físico de él era un niño activo, que interactuaba con el examinador, que tenía ahí, describe una discreta marcha basculante, es por eso que capaz alguno de los otros especialistas no pudo diferenciar y no le llamó la atención la marcha. Y acá está, digamos, sí, el área del especialista, en donde hace un examen físico más dirigido a poder destacar algún trastorno muscular, que es que le pide, por ejemplo, en lo particular, yo le pido mucho a los chicos que se acuesten
como si estuvieran tomando sol. Entonces mirando boca arriba, mirando al techo, y cuando termino de contar hasta 3, les pido que se levanten lo más rápido que puedan, y en algunos casos les pido que peguen un salto al final de que se levanten. Y entonces es en ese momento en donde lo que se ve es que el niño tarda 4 segundos en levantarse y además apoya las manos sobre sus rodillas como para mantener cierta estabilidad, y al tener esto lo que denota es una debilidad, sobre todo a nivel de glúteos, que impide una buena extensión de las caderas. Y otra de las cosas que se ven en el examen físico es la hipertrofia de las pantorrillas, perdón, la pseudohipertrofia gemelar, que es algo que nosotros como neuropediatras y especialistas en el área buscamos, digamos, tocamos el trofismo muscular, ¿no? Necesitamos ver y palpar. Es una de las cosas que a simple vista, si uno no los desviste del todo al paciente, no lo va a notar. O que haga una pregunta muy dirigida, como lo que decíamos de que el paciente sea como musculoso a una que no debería ser. Y esta, una de las cosas que yo agregaría en el examen físico es ver cómo están los reflejos, por ejemplo, los reflejos osteotendinosos, y además subir y bajar escaleras. Esto es una pregunta que uno le puede hacer a los padres, o si tiene la suerte de tener una escalera en el consultorio, es un signo importante de ver, digamos. Entonces, muchas veces los chicos o suben sin, digamos, de a un pie, digamos, no intercalan un pie con el otro, o bajan tomados de la baranda de la escalera, o se sientan para bajar. Entonces uno ahí lo que nota es una clara debilidad, sobre todo a nivel de la cintura pélvica. En ese mismo momento el paciente no se va a retirar del consultorio de un neuropediatra, sino un laboratorio en donde figure la CPK para hacer el diagnóstico diferencial entre alguna otra patología muscular, con certificar de alguna manera una distrofinopatía. ¿Los síntomas motores pueden ser subestimados tanto por los padres como por el pediatra? En general vienen chicos capaz de 5 o 6 años caminando en puntas de pie ya a esa altura, porque al no tener un diagnóstico no tienen una intervención temprana desde la rehabilitación, entonces aparecen a los 5 o 6 años en el consultorio ya con una retracción arquiliana bastante importante, y cuando uno le pregunta al papá, ¿no? Bueno, ¿qué pasó durante este tiempo? A veces la respuesta es, sí, bueno, pensaban que era vago, mi otro hijo también le costó caminar, caminó a los 18 meses justo. Entonces esto de esperar y esperar y esperar a que aparezca el hito motor, que va a aparecer en forma tardía, retrasa justamente el diagnóstico y la intervención temprana. Pero sí lo vemos, se ve frecuentemente, sí. ¿Es posible orientarse solo con la clínica hacia una distrofia muscular de Duchenne? A ver, es bastante, sí, es bastante patognomónico, por decir así, la clínica. No sé si a Duchenne en sí, pero sí a una patología de una distrofinopatía o una alteración, una debilidad muscular, eso nos tiene que hacer llevar al compromiso muscular dentro del examen físico. Por esto por lo que nombraba, ¿no? Anteriormente, que es hacerlo levantar al paciente del piso, que se siente, que juegue, o a veces uno de los trucos que yo tengo es agarro un juguete, una pelota, en realidad un juguete porque lo que quiero es que se pongan cuclillas, entonces tiro una lapicera, un juguete al piso y le pido al niño que lo agarre o que me lo traiga a mí o que se lo dé al papá. Entonces lo que veo ahí, lo que voy a ver es justamente el signo de Gowers, que es esto de levantarse y apoyar las manos sobre las rodillas o los muslos para darse el envión. Y eso me tiene, o sea, me tiene que hacer pensar en una debilidad muscular de cintura y como frecuencia, y ahí viene la posibilidad de hacer pensar en Duchenne, es Duchenne. Entonces, es medio como que la clínica me orienta bastante, bastante. Y lo segundo que tengo que hacer es pedir el examen complementario, que es la CPK. ¿A qué edad se suele observar la maniobra de Gowers en la mayoría de los pacientes con Duchenne? Bueno, esa es una pregunta muy interesante en realidad porque, como decía, el fenotipo es muy variable, muy variable. E incluso con la misma mutación, dentro de una misma familia, hay 3 hermanos que se pueden comportar de diferente manera. Entonces,
La verdad es que en cuanto el paciente adquiere la marcha y las maniobras de transición, esto empieza a verse, a notarse ahí, pero la verdad es que no hay un punto exacto, que no te puedo decir a partir de qué edad exactamente está, porque depende de la variabilidad del fenotipo. Y en mi experiencia personal, el bebé más chiquito o el paciente más chiquito que tengo diagnosticado y que noté el Gowers fue a los 3 años. A los 3 años. Me lo derivaron de La Pampa con una hipersecaemia, y la neuropediatra de La Pampa estuvo muy acertada en el diagnóstico y lo derivó. Y a los 3 años ya tenía un Gowers clarísimo. Bien. ¿Te parece si seguimos con la presentación, Dale, Doc? sí. Bueno, entonces ahí el examen complementario de Octavio, como ven, obviamente tenía las enzimas hepáticas aumentadas y la CPK 14.320, o sea, claramente aumentadas. Ustedes saben que el valor de la CPK varía de acuerdo a la edad, en realidad a partir del mes de vida. La gran diferencia es neonato-pediatra. Entonces, los neonatos tienen un valor de CPK mayor, porque parte de esa CPK es todavía injuria a nivel prenatal y también en parte de la madre, así que es una CPK que los valores van a rondar mínimos de 900. O sea, de 900 en adelante, ahí vamos a poder hablar de un aumento de CPK en un neonato. En cambio, en el lactante, a partir de 500 es el valor en donde nos preocupa, digamos, un valor aumentado. Hasta 500 es la normalidad. Entonces, para repetir el valor de CPK, recuerden que tenemos que tener 2 valores aumentados con un intermedio entre un valor y el otro de por lo menos 3 a 4 semanas. Entonces, si le sacamos a un neonato y tiene 900, y le sacamos a las 3 semanas y vuelve a tener 900, podemos asumir que ese bebé tiene una hipersecaemia. En un lactante, lo mismo con un valor de hasta 500, digamos, ¿sí? Lo que puede pasar, que también es otra de las consultas que me hacen frecuentemente, es, le sacaron, por ejemplo, en el caso de Octavio, 14.320 de CPK. Entonces, hay que certificar esta hipersecaemia y se le pide otra CPK. Esa otra CPK viene de 7.000. El valor de 7.000 es un valor, pero súper aumentado. O sea, si el valor normal es hasta 500, imagínense que 7.000 sigue siendo una hipersecaemia. Entonces, ¿qué pasó entre el 14.000 y el 7.000? Bueno, esas son variabilidades que pueden ser mismas del laboratorio, pueden ser de cuánta actividad haya tenido el niño en ese momento. Hay muchas variables que todavía no se conocen del todo cuáles podrían llegar a ser, pero no dejan de ser 2 valores aumentados de CK y hay que creerles. Esto no habla tampoco, esta es otra pregunta que me suelen hacer, no habla de que cuanto mayor, o sea, que se correlacione la cantidad de CPK aumentada con el fenotipo del paciente. Eso tampoco tiene correlación. Entonces, tenemos un paciente que tenía un retraso motor aislado, que nos va a llevar a pensar en que puede tener un trastorno neuromuscular, que es varón, además no es menor el detalle de que sea varón, que tiene 4 años, como dijimos, ¿no? Con esta hipersecaemia, con este patrón de debilidad proximal sobre todo, y con la hipertrofia de las pantorrillas, esta pseudohipertrofia gemelar. ¿En qué vamos a pensar con todos estos datos? Bueno, lo que uno tiene que pensar como primer diagnóstico es la distrofia muscular de Duchenne. Es lo que tenemos que pensar con todos estos datos que están remarcados en ese rectángulo. Ahora, le ponemos el sello, certificamos este diagnóstico. Bueno, todavía nos falta un pasito más, que es el paso de la biología molecular, en donde podemos ver la mutación de la distrofina, y con eso ya no hay dudas, digamos. Pero bueno, hablando un poco de distrofia muscular de Duchenne, sabemos, como venimos hablando, que es una enfermedad neuromuscular, que es degenerativa, que es progresiva, que es hereditaria, que está ligada al sexo, está ligada al cromosoma X, que tiene una prevalencia que en la Argentina no hay un registro claro, exacto, pero se sabe, como se extrapola, digamos, los números de Estados Unidos y Europa, que es una prevalencia de 1 en 3.500 a 5.000 varones.
un poco de, más que nada, hacerle homenaje y historia al doctor que describió muy bien esta patología y que nos dejó un montón de dibujos que hoy por hoy, por suerte, no vemos tan frecuentemente tan afectados así en tan temprana edad los pacientes, por suerte, si bien no dejamos de ver, pero lo bueno de estas charlas es eso, poder evitar ver estas imágenes en una forma tan temprana. Entonces, como les decía, la prevalencia de Estados Unidos, de Europa y de la Argentina es más o menos esta. Nosotros tenemos un aproximado de 100 casos por año, y metiéndonos más en la fisiopatología de la mutación y de la alteración de la distrofia muscular de Duchenne, sabemos que la afectación está justamente en la proteína, en la distrofina, que es una proteína estructural de la membrana muscular, es esencial, protege del daño mecánico, sobre todo durante la contracción muscular, ¿sí? Evita que la fibra muscular adquiera una arquitectura que no debería ser y por lo tanto no haya un daño y haya toda una liberación de una cascada inflamatoria, y esto genera puntualmente la degradación de la fibra muscular, pero es lo que evita puntualmente la distrofina. Recuerden que es digamos, la proteína, la distrofina, está ubicada en todo nuestro organismo, digamos, ¿sí? El gen está tanto en el sistema nervioso central, como en músculo esquelético, como en músculo cardíaco, en pulmón, en riñón, o sea, es heterogéneo en todos los tejidos. Con lo cual, la clínica, a medida que digamos, que pudimos tener el gen y lo conocimos, nos permitió entender un poquitito más esto de las preguntas de por qué hay chicos con trastornos del lenguaje, por qué hay chicos que asocian TEA a la distrofia muscular de Duchenne. Digamos, si bien lo más notorio es a nivel muscular y periférico, hay una afectación general. Un poco esto es a modo recordatorio de contarles en sí que el gen DMD se encuentra en el cromosoma X, que es uno de los genes más grandes del ser humano, que tiene 79 axones, y voy a hacer una salvedad acá ya que estamos próximos. Al tener 79 axones, la Fundación de Distrofia Muscular de Duchenne adquirió el día del 7 de septiembre como el día de concientización de Duchenne, así que bueno, estamos próximos a esa fecha. Y bueno, y recordar que si bien las mutaciones son los posibles grandes grupos de mutaciones, la mayoría son de lesiones, es con lo que más nos vamos a encontrar. Esto me parece que hace al informe, digamos, ustedes pueden recibir incluso como pediatras, si no están cercanos a un centro de especialización o no tienen un neuropediatra a mano, tal vez ustedes sean los mismos en hacer el diagnóstico a nivel molecular, entonces ustedes van a recibir el informe con la mutación, y lo primero que uno hace a veces es agarrarse la cabeza y decir qué significa todo esto, pero bueno, sepan que tener una deleción en el gen es lo más frecuentemente de encontrar. Luego siguen por frecuencia en mutación las duplicaciones, que son el 11%, perdón, las pequeñas mutaciones, que son aproximadamente el 20%, y las duplicaciones un 11%. Estas, digamos, diferencias en la variación de la mutación del gen de DMD nos puede dar, se está tratando en realidad de ver si es que hay una correlato genotipo-fenotipo, todavía no estamos seguros de esos, pero sí nos va a hacer diferenciar a aquellos pacientes con un posible tratamiento genético que se está estudiando y que está en desarrollo. Bueno, un poco recordar, seguir en el tono de la genética de la distrofia muscular de Duchenne, ¿no? Que recuerden que el hecho de que esté ligada al cromosoma X no nos deja fuera a las mamás, que
uno anteriormente, y lo que puede leer en algunos libros, es que las madres o las mujeres en general son asintomáticas. Esto se sabe que no, o que son portadoras, se decía, ¿no? Portadoras sanas. Esto no es así. Las mujeres que tienen la mutación del gen, en general van a presentar un fenotipo mucho más leve, seguramente a una edad más tardía, o simplemente tengan una miocardiopatía dilatada y no tengan compromiso muscular. Entonces, lo que nosotros tenemos que pensar, o neuropediatras y los pediatras que son los que más acompañan a la familia en todo este proceso, es en que la mamá tenga una consulta con el neurólogo, que tenga un seguimiento cardíaco, que es fundamental. Hoy por hoy se sabe que la intervención temprana de un tratamiento en forma preventiva para la miocardiopatía ya se está realizando en chicos a partir de los 10 años, con lo cual se puede llegar a prevenir, en realidad a postergar la evolución que ya sabemos cómo va a tener. Esto es un ejemplo de el gen de DMD, como les decía, con 79 exones. En la mayoría de ellos vamos a encontrar la de lesión como la principal mutación. Y esto es un poco qué pasa con nuestra proteína cuando es nula, no está, o cuando está truncada y tiene una funcionalidad escasa. Lo que va a terminar haciendo es un poco lo que les explicaba al principio, que es que esta deficiencia va a generar un trauma mecánico a nivel de la fibra muscular. Esto va a ser una desregulación del calcio, o sea, a nivel metabólico intracelular, va a generar radicales libres y va a terminar generando un daño del tejido que va a ser en forma degenerativa y crónica, digamos, no hay vuelta atrás. Perdón, quería hacer un comentario con respecto a la imagen de la izquierda, digamos, en donde está el esquema de la proteína. Fíjense que la distrofina forma parte de un complejo de otras proteínas que son muy importantes para mantener la estructura muscular. Y ahí quería hacer esta salvedad, no porque uno se tenga que saber todos los nombres de todas estas proteínas, ni mucho menos, sino porque entran diagnósticos diferenciales, ¿sí? Hay pacientes que tienen una clínica que, como hacía Marcelo la pregunta y como les venía diciendo, digamos, una clínica de Duchenne, con una debilidad de cinturas, con una hipotonía axial, con la debilidad de los músculos flexoextensores del cuello, con un Gowers, con una hipersecaemia. Entonces decimos, bueno, muy probablemente tengo una distrofia de Duchenne, pero les vuelvo a repetir, tenemos el certificado siempre y cuando hagamos la biología molecular y nos venga el resultado que la mutación se encuentra en el gen de DMD, porque si no, tendríamos que seguir buscando alguna de estas otras proteínas que forman parte del complejo, a ver si no es esa la que está afectada y nos está dando la clínica del paciente. Muy bien, en cuanto a otro de los estudios complementarios, que ya la verdad que se está usando cada vez menos, pero que sí se utiliza para, de alguna manera, como les dije, algunos tratamientos que ya se desarrollaron, que en algunos países están aprobados, que es cómo funciona este nuevo tratamiento a nivel de tejido. Y la única forma de verlo es haciendo una biopsia y una inmunohistoquímica, una inmunomarcación. Entonces lo que vemos en un tejido con un chico con distrofia muscular de Duchenne es que claramente no hay distrofina porque no está marcado, y en un tejido normal, como lo ven, como se ve bien delimitada la distrofina como más llamativamente en rojo. Muy bien. Y esta es una de las formas en las que uno explica genéticamente por qué tenemos una diferencia clínica entre la distrofia muscular de Duchenne y la distrofia muscular de Becker, ¿sí? El objetivo está en que si la mutación del gen DMD está dentro del marco de lectura o fuera del marco de lectura. Esto lo que va a hacer es permitir que esta proteína siga, o sea, que este gen siga transcribiéndose y que se sintetice finalmente una proteína que sea funcionalmente parcial, no igual a la normal, o que directamente no tengamos proteína. Y esa es la diferencia entre un fenotipo Duchenne, donde no vamos a tener proteína porque la mutación está fuera del marco de lectura, y en un Becker, en donde la mutación va a estar dentro del marco de lectura. Muy bien. ¿Qué es lo que sabemos de la distrofia muscular de Duchenne hasta acá?
otra vez sabemos que es una enfermedad neuromuscular, que tiene un curso progresivo y que gracias a un diagnóstico temprano podemos hacer una intervención temprana y podemos, digamos, retrasar lo predecible y lo irreversible, porque eso no va a haber forma. Entonces sabemos que un paciente de un diagnóstico temprano no venga a la consulta a los 5 años, si se hizo un diagnóstico temprano, no venga a la consulta del neurólogo a los 5 o 6 años caminando como un chico de 8 o 11 años en punta de pie con una retracción aquiliana ya casi fija, en donde esto le va a impedir una marcha independiente, va a necesitar de asistencia, capaz de cirugías. Entonces, un diagnóstico temprano va a retrasar este hito que es inevitable. Otra de las cosas que podemos hacer es una intervención en cuanto al tratamiento farmacológico con los corticoides, por ejemplo, que sabemos que retrasa la pérdida de la marcha, que sabemos que retrasa, por ejemplo, la miocardiopatía dilatada, que retrasa, por ejemplo, la escoliosis y por lo tanto va también a retrasar una de las complicaciones que sabemos que estos niños van a tener, que es la cirugía de la escoliosis con la corrección de barras y tornillos. Y como les dije anteriormente, hoy las guías de seguimiento, diagnóstico y tratamiento de los chicos con Duchenne sugieren que a partir de los 10 años el paciente ya en la consulta cardiológica comience con enalapril en forma preventiva de la miocardiopatía dilatada. Lo mismo a partir de los 10 años, 9, 10 años, la consulta al neumonólogo va a ser un poco más frecuente y la pregunta va a ser, bueno, ¿en qué momento, cuál es el momento ideal para este paciente en particular de comenzar con una ventilación no invasiva nocturna, por ejemplo? Entonces, teniendo el diagnóstico temprano, no es que vamos a evitar todo esto, toda la progresión de la enfermedad, pero sí podemos retrasar, como les decía, lo inevitable. Y esto es un gráfico en donde marca, digamos, la idea no es ponerme a leer de todos estos cuadritos, pero sí, fíjense, como a medida que fueron pasando los años y con las nuevas investigaciones, las nuevas intervenciones que se hicieron a través de estudios comparativos, la expectativa de vida es muy diferente, ¿sí? Y la calidad de vida es totalmente distinta hoy en un paciente incluso de 5 años, de 14 años y de 20 años comparada con los años 60 cuando se empezó con la descripción de la enfermedad. Esto es importante, por ahora sigue siendo la edad media de diagnóstico en la Argentina entre los 4 y los 5 años. Esto es similar a lo que pasa en Europa. El tema es que el diagnóstico, digamos, a veces se suele retrasar, muchas veces influye en la parte económica, y acá en realidad lo que yo no me quiero detener es que nosotros estamos exentos de todo eso. Uno tiene que pensar en el paciente y pensar que hoy por hoy una CPK es algo que uno tiene en el laboratorio, en cualquier laboratorio de nuestro país, en salas periféricas se puede hacer el dosaje de la CK y si no se deriva a un hospital municipal y no es algo que económicamente nos despeine la peluca, digamos. La verdad es que no. Y el otro tema, el tema de la biología molecular, por suerte en la Argentina se sigue haciendo a través de fundaciones y a través de ayuda, incluso justamente por asociaciones musculares de la Argentina o incluso en hospitales públicos. La biología molecular hoy es de acceso para todos. Este esquema es un esquema de las guías, ¿sí? Que hay, que son guías que hoy por hoy están de acceso libre, ¿sí? Son las guías de diagnóstico, seguimiento y tratamiento para Duchenne. Así lo pueden googlear y lo van a ver. Estas son las guías con las que nosotros trabajamos en forma multidisciplinaria y con lo que nos orienta muchísimo, por supuesto, al tratamiento. Como ven, en verde ahí el centro principal, el foco, no nos podemos desviar del paciente y su familia y del coordinador, que en nuestro caso en general es el neurólogo, pero la idea es que sea el pediatra y el neurólogo que trabajen como una simbiosis en esto y que las esferas que rodean
a ese núcleo sean, digamos, como por momentos algunas se necesiten que estén más activas, por momentos se necesitan otras, digamos, pero que estén todo el tiempo dando vueltas alrededor de ese núcleo principal que es el paciente y la familia. Entonces, el tratamiento en sí se divide en dos grandes ramos. Una es la rama de rehabilitación y otra es la rama farmacológica. En lo que es la rehabilitación, desde el día 1, digamos, en donde ustedes reciben a este paciente, a Octavio, con una hipersecaemia, con esta clínica que ya aclaramos que es patognomónica de distrofinas, por lo menos, distrofinopatías, uno puede, como pediatra, hacer la indicación de comenzar con kinesiología, con terapia ocupacional. Si es que en ese momento detectamos que hay un trastorno del lenguaje, por ejemplo, podemos hacer una valoración con fonoaudiología, a ver si existe este retraso del lenguaje o no, y si no, comenzar con el tratamiento. Y mientras tanto uno puede ir pidiendo la biología molecular para certificar el diagnóstico. Una cosa no excluye la otra, es como les mostraba, son esos globos que andan dando vueltas. En uno de esos aparecen tres, que son el diagnóstico más el manejo de rehabilitación, más el manejo neuroortopédico, y en otro momento aparece más otro en relevancia, que es el neumonólogo, cuando el neurólogo en ese momento no tiene tanta relevancia. O sea, es muy dinámico, es un esquema, y esto es lo que quiere representar el esquema, es en forma dinámica. Todo el tiempo el equipo de trabajo necesita estar en comunicación porque nuestro paciente lo exige así. No es un paciente simple, por decir así, por algo lo ponemos dentro de nuestros pacientes complejos, por esto, porque necesitamos la comunicación interdisciplinaria. Entonces, las terapias de rehabilitación, como les decía, son por un lado, y eso nos lo va a ir marcando el paciente, ¿no? O sea, si necesita kinesiología, intensificar más kinesiología motora al principio capaz, kinesiología respiratoria, porque es un niño que va a tener dificultad ventilatoria, pero sobre todo porque en el Duchenne lo que tiene más afectado es el diafragma. Entonces, en el momento en donde el niño necesita expectorar porque tiene un catarro de vías aéreas superiores, le va a costar. Y esto lo que va a llevar es a una complicación, por ejemplo, una telectasia, esto se va a sobreinfectar, y eso es una de las complicaciones que uno ve frecuentemente cuando un chico no tiene la rehabilitación que necesita tener. Y es muy importante esto de pensarlo, porque va a ser un nene que desde el diagnóstico, sea a los 3, sea a los 5, sea a los 8, va a estar con un trabajo continuo, diario. O sea, él se va, en algún momento también va a ser muy importante la presencia de un especialista en salud mental, un psicólogo, que guíe a esta familia y sobre todo al nene. Porque el problema, por ejemplo, con el que yo me encuentro en la adolescencia son chicos depresivos. Están mal porque vienen desde hace años notando tal vez un empeoramiento a sus funciones, no lograron superar eso. La familia, recuerden que si la mamá tiene la afectación también, va a tener un grado de afectación desde lo cognitivo, entonces tal vez el soporte no sea muy efectivo. Y también en general son mamás que tienden a la depresión. Entonces todo eso exige un apoyo desde lo que es el pediatra muy importante, digamos. Y por otro lado, la parte de farmacológica, hoy por hoy lo que tenemos súper claro y probado, y salió hace poquito un resultado hay una asociación de investigación clínica que se llama TREAT-NMD, que lo que hace es recolectar los datos desde hace más de 15 años de todos los pacientes a nivel mundial que tienen distrofia muscular de Duchenne, y lo que ellos publicaron fueron estos resultados. Y lo que claramente se nota es la diferencia en aquellos pacientes que comenzaron el tratamiento y lo continuaron con corticoides en aquellos que nunca lo iniciaron. Entonces, ¿y qué es lo que notaron? No me quiero extender mucho en esto, pero lo que notaron fue que retrasaron esta evolución de la que venimos hablando, ¿sí? Y luego están las otras terapias farmacológicas, que son para mutaciones más puntuales, porque el corticoide es para todo tipo de distrofia muscular de Duchenne. Entonces, después están los fármacos más puntuales, que no me voy a extender en eso puntualmente.
Bueno, me parece que respondí la pregunta. Me parece que sí. Ok. Bueno, a ver, quiero hacer hincapié en esto, por las dudas, si alguno de ustedes no vio un Gowers, esto es verdad que es un esquema, ¿no es cierto? Pero es real, esto es lo que se ve. Cuando yo les digo, lo que hago es esto, tirarle una lapicera a un paciente para que lo recoja y me lo traiga, esto es lo que vemos. Este esquema no está exagerando la realidad. Nosotros lo que hacemos es cronometrarla. Perdón, este es un cuadrito, entonces, para volver a repasar, sabemos que nuestro paciente tiene una CPK. Lo más frecuente de hacer también ahí en ese momento es hacer una pregunta básica y dirigida a la madre, si es que el papá de esa mamá tuvo alguna afectación muscular, si tenía trastornos en la marcha, si necesitó silla de ruedas en algún momento, si hay un tío, si hay un primo, o sea, la pregunta va mucho más dirigida a los varones, por supuesto, o en algunos casos, si hay muerte súbita o falla cardíaca en gente joven, ¿no? Por este espectro de las miocardiopatías dilatadas asociadas a distrofinopatías. Bien, esto es a modo recordatorio, pero es la palabra músculo en inglés, para que ustedes sepan que la M, ¿no?, de retraso en la adquisición de pautas motoras, de una marcha inusual, un trastorno o un retraso en el lenguaje. Bueno, si tenemos estos tres signos, por favor no olvidar hacer una CPK, que eso va a llevar a un diagnóstico temprano y una intervención temprana, y eso va a llevar a un cambio en el pronóstico de nuestro paciente. En conclusión, entonces, podemos decir que la distrofia muscular de Duchenne es la distrofia muscular más frecuente en la infancia, que hay que prestar atención cuando un niño tiene dificultades en la marcha, escuchar y estar atentos a lo que refiere la familia. Las mialgias es algo que realmente los chicos también lo refieren, que tenga un retraso en el habla o en el área cognitiva, no nos descarta una distrofinopatía, que la CPK es el estudio inicial con que arrancamos todos, incluso los especialistas, y teniendo certificado esto ahí, pasamos recién a la biología molecular para ponerle el sello a nuestro paciente y poder hablar con la familia en base a este diagnóstico que por supuesto no es un buen diagnóstico, pero que podemos y tenemos las herramientas para modificar la evolución natural de la enfermedad en cuanto a retrasar lo inevitable. Así que bueno, espero que haya podido esclarecer algo de la distrofia muscular de Duchenne. Sé que esto a veces puede ser una charla tan específica y tan puntual, cuesta la llegada y la aceptación, así que les agradezco muchísimo realmente el interés y las preguntas, y gracias a todos por las preguntas.